Bienvenido a este módulo. Aquí vamos a ver estrategias para pensar en inglés. La primera, dejar de traducir en la cabeza. ¿Por qué nos pasa eso? Porque generalmente cuando aprendemos gramática, pensamos en estructura gramatical en nuestra cabeza. Es por eso que no es una buena idea comenzar estudiando gramática. Entonces, simplemente tenemos que dejar de traducir en la cabeza. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo por medio de esa estrategia. Pensar en palabras simples, es decir, por ejemplo, la palabra table. Todos conocemos y no es necesario decir en español ni pensarlo en español. Table, table. Comencemos a buscar objetos que tenemos a nuestro alrededor y vamos diciendo cada uno de ellos. Por ejemplo, table, computer, cell phone, notebook, headphone, book. ¿Ok? Lo siguiente que ya tenemos, cuando ya tenemos palabras simples, vamos a pensar en objetos que tienes a tu alrededor en inglés, lo que estábamos haciendo ahorita. Todo lo que está a tu alrededor, piénsalo en inglés. Si no te sabes el significado de uno de ellos, busca la palabra o su significado en inglés y después simplemente lo vas a ir repitiendo. Como estamos comenzando, no hay problema. Puedes verlo con la traducción, pero después tenemos que olvidarnos de esto. Ya, ahora que tenemos las palabras, vamos a formar oraciones. Por ejemplo, the computer is black. Suficiente. Una oración súper sencilla. Y si se dan cuenta, inténtenlo hacer con cualquier objeto. No van a pensar en español, sino en inglés. Entonces, esa es la mejor manera como ir perdiendo eso. Entonces, comenzamos con oraciones súper sencillas. The computer is black. The table is green. Lo siguiente vamos a hacer pensar en conversaciones de rutina o hábitos. Es decir, por ejemplo, I get up at 6 o'clock. Entonces, comenzamos pensando en rutinas de hábito, todo lo que hacemos en nuestro día. Comenzamos a pensar con pequeñas oraciones, no tan complejas. Por ejemplo, me levanto a las 6 de la mañana. I get up at 6 o'clock o 6 a.m. Entonces, así con oraciones súper sencillas, vamos a ir adaptando un nuevo vocabulario a nuestro contexto. Lo siguiente que vamos a hacer es pensar todo el tiempo en inglés. Es decir, si vamos a hacer algo, estamos pensando generalmente qué vamos a hacer hoy. Pensemos, no importa. Si no conocemos el vocabulario, es muy importante tener un diccionario de inglés para poder ir viendo esa palabra. Y así vamos añadiendo un nuevo vocabulario a nuestra vida cotidiana. Ya, ok. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Pensar en conversaciones de posibles escenarios que podrían pasar. Es decir, ¿qué podría pasar si llego tarde al trabajo? Nos ponemos a pensar en ese escenario, pero en inglés. Entonces, de esta manera, iremos adaptando una nueva manera ya a nuestro estilo de vida, lo mismo que pasa en español, pero ya no pensaremos en español, sino en inglés. Otro de lo que tenemos que hacer es cambiar tu celular al inglés, es decir, tratar de que todo nuestro medio esté en inglés. Si la computadora la tienes en español, intenta cambiar al inglés todo lo que puedas hacer en inglés, porque así te vas a obligar a estar viéndolo en inglés todo lo que puedas. Recuerda que hay que hacer inmersión. Después, si no sabes la pronunciación de una palabra, búscala en youglish.com. Ahí vas a encontrar miles de palabras que te van a ayudar a ver cómo se pronuncia cada una de ellas en un lenguaje real, en un contexto real. Comencemos utilizando palabras como I am, por ejemplo, I'm in my house. This is my book. It is your friend. Entonces, de esta manera, vamos a comenzar a utilizar palabras súper sencillas para comenzar a pensar en inglés, y no en español. Lo siguiente que vamos a hacer es usar diccionarios sin traducción. ¿Por qué? Porque si comenzamos a utilizar diccionario de traducción, vamos a seguir en esa zona de confort de no querer buscarlo en inglés. Entonces, al momento de buscarlo en inglés, nuestro cerebro, a lo mejor muchas palabras de esas las conocemos, pero si todavía estás comenzando, tienes un vocabulario súper básico, míralo en español hasta que ya comienza a tener un vocabulario un poco avanzado para poder ir mejorando en esta parte y dejar de pensarlo en español. Recuerda que aprender cualquier cosa es algo permanente. Entonces, tenemos que hacer conversaciones con uno mismo durante 30 días y después de esos 30 días más y así sucesivamente. Recuerda, si dejas de aprender, te vas a olvidar el inglés. No importa, no solo el inglés, cualquier habilidad que puedas usarla, si dejas de practicarla, te la vas a olvidar. Entonces, recuerda que aprender un nuevo idioma también es un hábito. Y aquí está lo que mencionaba antes, la inmersión, es decir, tratar de que todo nuestro medio sea en inglés. No importa, si no vivimos de, eh, en un país de habla inglesa, simplemente lo que vamos a hacer es cambiar todo nuestro entorno al inglés. Por eso lo cambiamos el celular, cambiamos la computadora y de esta manera incluso comenzamos a escribir en inglés, ya no en español. Recuerda, si quieres mejorar, tú tienes que comenzar. La otra estrategia para pensar en inglés, escribir todo lo que vas a hacer en inglés, ya no en español. Todo en inglés. Si tienes que escribir en un cuaderno, escríbelo en inglés. Ahí vas a ver, te vas a ir dando cuenta que necesitas añadir más vocabulario, que necesitas añadir más palabras, que estás aprendiendo más palabras, pero recuerda que sean en inglés, no en español. Ver videos, escuchar audios en inglés. Cámbialo. Por ejemplo, si no entiendes los videos, no importa. Mírate una serie que ya te la viste en español. Así ya vas a entender un contexto
Entonces lo que vamos a hacer simplemente es ir tratando de entender lo que dice esta palabra. Igual en los próximos videos voy a ir mostrando las estrategias para aprender por medio de videos, así que no te preocupes. Y como último punto, cambiar tu medio al inglés. Recuerda que tenemos que hacer una inmersión total. Si realmente quieres aprender, tenemos que seguir todos estos pasos, si no, créeme, vamos a estar lo mismo que cualquier academia. Entonces, recuerda que nosotros no podemos darte haciendo tus tareas, tus actividades, no podemos darte pensando en inglés, sino simplemente aquí estamos para ayudarte. Y recuerda, si tienes alguna pregunta, te puedes comunicar directamente conmigo o con mi equipo. Entonces, nos vemos en el siguiente video.